Muy breve. Aristóteles piensa que existe entonces un motor inmóvil, un motor que le da movimiento a toda la realidad, para que exista caos y exista precisamente ese movimiento. Y para Aristóteles, el motor inmóvil tiene relación con la palabra Dios. Estaríamos un poco errados si pensamos a Dios como lo piensa la teología cristiana, porque ellos tenían otra forma de teología, o de teodicea, teología natural sería la teodicea. Pero tiene relación en un sentido argumentativo, es decir, es la causa incausada, es la causa sui, la causa que se causa por sí misma, por así decirlo, o la causa incausada, mejor dicho. Nosotros pensamos así, si nosotros pensamos en movimiento, si vemos hasta atrás, pues ¿quién puso en movimiento la realidad? Pues Dios. ¿Y quién hizo a Dios? ¿O cuál es la causa de Dios? No, pues Dios es la causa de sí mismo. Entonces, eso está basado filosóficamente, sobre todo en el pensamiento aristotélico. Y venimos arrastrando desde ya estas ideas, que después van a tener otras connotaciones, pero sirven de fundamento. Fíjense, ¿qué es X? ¿Por qué X? Les voy a dar una perla. ¿Cómo pregunta la psicología? La psicología pregunta ¿para qué? Es una de las interrogaciones que tiene la psicología entre muchas. ¿Para qué X? Porque el para qué implica una finalidad, implica una teleología, implica un sentido, implica una dirección. ¿Para qué el bien? ¿Para qué el amor? ¿Qué es un noviazgo? ¿Por qué un noviazgo es eso? ¿O por qué está constituida así? Y el psicólogo pregunta, ¿para qué quieres una pareja? ¿Para qué quieres una relación? ¿Qué significa para ti? ¿Qué sentido tiene? Fíjate, los cuestionamientos, los niveles de cuestionamientos implican direcciones distintas. Y la forma misma de cuestionamiento está en el corazón de los logos, de los discursos, de los razonamientos, etc. Ahora bien, ¿qué es X? Cuando Platón pregunta ¿qué es X?, está preguntando entonces sobre una regularidad, una constancia, algo que siga permaneciendo, algo universal. Y Platón entonces entiende la pregunta ¿qué es X? El es o el ser como existencia, pero también el es o el ser como cópula. Ustedes ya pueden ahondar un poco más y profundizarlo a qué se refiere con cópula, pero es una relación que nosotros hacemos en el lenguaje que precisamente nos permite a nosotros establecer propiedades a un sujeto. ¿Qué es X? Es la pregunta, ¿qué es X? No quiero saber cómo está constituida una silla, por qué esa silla es así, quiero saber qué es una silla, qué es. Entonces, cuando Platón pregunta qué es X, está preguntando sobre la esencia, sobre aquello que define esa entidad. Está preguntando entonces sobre la cualidad necesaria y suficiente para que ese objeto sea lo que es. La palabra esencia para el griego va a ser usía. Usía. Esencia. Fíjense, voy a decir esto un poco más adelante, pero se lo dejo una vez. Fíjense. Usía, esencia. ¿Han escuchado ustedes en la teología católica la palabra parusía? Parusía hace referencia a en la teología cristiana, protestante o católica, hace referencia a la presencia de la segunda venida de Cristo. Porque la palabra parusía hace referencia a la presencia. Fíjense, usía, esencia. Parusía, presencia. Fijan la relación. Esencia, presencia. Cuando Platón pregunta qué es una mesa o qué es una silla, está preguntando cuál es la identidad de esa mesa, de esa silla. ¿Qué es aquello que constituye, o más bien que hace que este objeto presente se presente de esta forma? Presencia, esencia, parusía. Platón entonces, cuando pregunta sobre la esencia, él necesita contestar aquello que identifica a X. Entonces, la connotación de esencia tiene una connotación de identidad. ¿Qué es X?
¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que implica una identidad, un cuestionamiento identitario, que de pronto podemos decir que sucede mucho en adolescentes. ¿Quién soy yo? Es una pregunta identitaria, identidad. Y la otra relación que tiene, fíjense, si encontramos nosotros o buscamos una regularidad, una constancia, algo que se va manteniendo, entonces la esencia no solo tiene una connotación de identidad, sino que tiene una connotación de unidad. Unidad, relación con lo uno. Cuando nosotros utilizamos uno en griego, estamos utilizando una palabra que es mía. La unidad, uno, entonces tiene relación con la esencia, en tanto que la esencia es algo unitario, es algo que permanece, es algo homogéneo. Recuerden ustedes que Parménides decía que el ser era ingénito, era imperecedero, y recuerden que decía que también el ser tenía una especie de circularidad, aunque era esférico, es unitario. Si el ser no sería esférico, podría entonces tener una parte, no puede estar diseccionado en una parte, tiene que estar completo, tiene que estar homogéneo. Fíjense, esencia entonces tiene una función de identidad, y la identidad tiene una función con la palabra mismo, es lo mismo pues. Entonces hay una relación entre la palabra uno y la palabra mismo, la mismidad. Cuando Aristóteles pregunta qué es una mesa, está preguntando, Platón, perdón, está preguntando cuál es la mismidad de la mesa. ¿Cuál es la mesa misma? ¿Cuál es la mesa en sí? Ese es el significado en sí. En sí. ¿Qué es la mesa misma? ¿Cuál es la mismidad de la cosa? ¿Por qué? Porque si es lo mismo, es algo que permanece. Es lo mismo. No cambia, es lo mismo. La mismidad. Pero no solo tiene la connotación de que es lo mismo que no cambia, sino que también es mismo consigo mismo. Valga la redundancia de las palabras. Es una cosa consigo misma. Por eso la identidad, cuando hablamos de lo mismo, en el griego se usa la palabra to auto. Refiere a sí mismo. Es algo autorreferencial, como algo tautológico. Por eso decimos, ¿cuál es la belleza en sí? ¿O cuál es la belleza misma? ¿Cuál es la belleza en cuanto tal? Son variaciones que podemos hacer del en sí. ¿Cuál es la belleza en cuanto tal? ¿Cuál es la belleza misma? Por ejemplo, los que son muy románticos dicen, tu presencia misma. ¿Sí? Dicen, tu presencia misma. Tu mismidad conmigo, etc. Son palabras que están ahí. La mismidad, lo mismo, que permanece lo uno. Ahí está una cuestión de identidad. Permanece. Sigue. Bueno, entonces, las dos preguntas sobre la mismidad y lo uno, pregunta entonces sobre la esencia. Y para Platón, la esencia es algo que va a llamar la idea. Idea, por fin llegó la idea. Idea platónica. Idea. El mundo de las ideas. Fíjense, si yo digo bello en sí, en griego sería to auto calor, lo bello en sí. ¿Se fijan? Bello, to auto, la autorreferencia, o lo mismo, lo bello mismo, lo bello en particular. Entonces la idea, en la acepción etimológica, tiene relación con la palabra forma. Es muy interesante esto, fíjense, forma. Uno de los analistas de Platón dice que la palabra forma, cuando Platón la toma, hace referencia, fíjense, a una figura geométrica. A los que decían la relación de Platón con Pitágoras. Platón era pitagórico, totalmente pitagórico Platón, y parmenídico. ¿Cómo se puede decir? Seguidor de Parménides. Pero Platón reconoce que hay movimiento. No solo movimiento físico, sino sobre todo movimiento del pensamiento. Es necesario el movimiento para que podamos pensar. Porque también el movimiento del pensamiento implica un movimiento de diferenciación. Porque cuando identificamos algo, también diferenciamos. Vámonos. Si yo puedo identificar qué es una mesa, puedo diferenciarla de otra cosa. Entonces, como principio del pensamiento, siempre tenemos la identidad y la diferencia. Por eso, cuando nosotros decimos un pensamiento crítico, la palabra crítica
hace alusión también a la palabra que discrimina entre lo bueno y lo malo, o entre la paja y la sustancia. Fíjense, la palabra sustancia es muy interesante, porque cuando Platón utiliza la palabra idea, forma, en relación a la esencia, Aristóteles utiliza otra palabra que se llama sustancia. Fíjense, sustancia. Fíjense el prefijo sus. Se sustrae, sustento, algo que subyace, algo que está debajo, dándole consistencia. ¿Recuerdan Aristóteles y las primeras causas? Lo primero, ¿cuál es lo que subyace? Aristóteles preguntaría o diría que la esencia necesaria es una cuestión de sustancia. ¿Cuál es lo que subyace a la mesa para que la mesa sea la mesa? Platón no. Platón está preguntando sobre la forma porque su influencia matemática pregunta sobre la figura. ¿Y por qué la geometría? ¿Por qué las matemáticas? Porque las matemáticas, al estar configuradas en el terreno de lo ideal o de lo modélico, no están sometidas a la variación del mundo sensible. Entonces, como matemáticos, a veces ni siquiera nos importa, a veces como matemáticos, saber cómo está la realidad física, porque yo utilizo modelos. Incluso les voy a decir algo, los matemáticos contemporáneos dicen, yo ni siquiera sé si mi matemática va a tener una relación con la realidad física. No me importa, yo estoy desarrollando matemáticas. A veces los físicos utilizan modelos matemáticos y ven cómo aplica, ya sea en investigaciones cuánticas, etc. Pero el matemático como tal, como parte de premisas, y de ahí infiere conclusiones, el pensamiento matemático, y sigo a Mario Bunge en esto, un filósofo de la ciencia, diría, el pensamiento matemático es un pensamiento que se basa en la deducción, no en la inducción, porque el pensamiento matemático se basa en la demostración. Por eso el pensamiento matemático puede hablar de teoremas, proposiciones, axiomas, tautologías, etc. ¿no? Entonces Platón sabe que en la matemática podemos encontrar cosas que no están en la realidad. Fíjense, para quien preguntaba por qué Platón podría renegar de los sentidos y al mismo tiempo abordar lo matemático, precisamente porque Platón piensa al revés. Si yo veo aquí algo parecido a un círculo, es porque ese círculo es simplemente una manifestación de una circularidad perfecta, de una idea. Por eso la matemática es más exacta que esta realidad, por decirlo. Y esta realidad podemos medirla, pero a partir de un modelo que es perfecto en ese sentido. Yo lo pongo así perfecto, entre comillas, porque ahorita hablar de perfección en matemáticas es complicado, ¿no? Pero lo voy a dejar así porque estamos hablando de geometría euclidiana. Estamos hablando de las primeras formas geométricas y lógicas. Estamos hablando todavía de la geometría que abordaba el plano, el punto, la línea, etc. Ya cuando vienen las geometrías euclidianas, estamos hablando entonces incluso de la imposibilidad de hablar de una línea recta. Si nosotros pensamos, por ejemplo, actualmente en Einstein, si el universo es curvilíneo, ¿dónde queda una línea recta? Es una abstracción. Sustancia, diferencia, forma. Dicen los analistas, bueno, la palabra forma tiene relación con la palabra figura geométrica. Figura tiene relación con la palabra contorno, el contorno. Si se fijan, el contorno siempre es abstracto. Si ustedes pintan su mano sobre el cuaderno, y ustedes lo dibujan, quitan la mano, eso es una abstracción de su mano. Es una representación abstracta de su mano. Entonces, el contorno hace relación a la figura. Entonces, fíjense, si tiene relación con la figura, tiene relación entonces también con algo visible. Es un contorno, lo podemos visualizar. Pero fíjense, si es así entonces, si es visible, está en relación a los sentidos, entonces ¿o no? Así es. Por eso la palabra eidos, o el movimiento filosófico de Platón, en un principio, está basado en la visibilidad. Pero fíjense la genialidad aquí de Platón. Platón va a decir, sí, el contorno nos permite visualizar la figura. Podemos nosotros comenzar a captarla.
Pero eso visible que yo estoy viendo en la figura no es en sí lo importante, no es la figura en cuanto tal. Lo que hay que buscar es la estructura interna. Y está la estructura interna de la cosa. El contorno menciona una especie de exterioridad, pero la estructura interna es la estructura esencial que busca Platón. Estructura interna. Entonces, cuando preguntamos qué es la esencia, estamos preguntando sobre la estructura interna de una cosa, qué es lo que la hace ser lo que es. Ahora bien, lo uno y lo mismo, la identidad. ¿Qué hora es? Ok, con esto voy a terminar para darle continuidad a la lectura, y la siguiente sesión vamos a seguir abordando en esto. Pero no quiero dejar de pasar esto a propósito del problema de lo uno y lo único. Fíjense. Si la esencia entonces hace relación o tiene relación con la identidad y con lo uno, con lo mismo, quiere decir que la esencia es lo relativo al conocimiento, porque es lo que es lo que es como tal. Cuando cuando Platón piensa en la esencia, él la enmarca sobre todo en la parte de la noesis, la inteligibilidad. La inteligibilidad es lo relacionado al entendimiento, a la inteligencia, al pensamiento, a la razón. Y él, cuando habla de las matemáticas, habla de la dianoia, que en la traducción hace referencia al discurso. Al discurso, ¿por qué el discurso? Porque por medio de lo que proponemos en el lenguaje inferimos cosas. ¿Se fijan? La dianoia entonces está relacionada con las matemáticas, porque las matemáticas parten del principio y se inferimos cosas. Entonces, la matemática es un primer escalón para alcanzar la parte del noema. Vamos a decirlo así, no voy a poner noema para no complicar las cosas y para ser todavía más preciso. La noesis entonces más alta está en el entendimiento, que es la experiencia que la psique o el alma tiene con la idea misma. Pero ¿cómo que tiene con la idea misma? ¿Cómo es posible eso si en el mundo hay una variación? ¿Cómo yo puedo encontrar en la mesa? ¿Cómo puedo llegar a la abstracción? El primer Platón contesta esto a partir de un movimiento de la siguiente manera. Dice: si yo puedo encontrar el ser de las cosas con un movimiento del pensamiento, quiere decir entonces que la esencia o el ser de las cosas están en las cosas, ¿o no? Tiene que estar en las cosas, el ser. La esencia, la cualidad necesaria, tiene que estar en las cosas. Pese a que haya multiplicidad, el ser tiene que estar ahí. Entonces, Platón pensaba que el ser estaba contenido, o la esencia estaba contenida en la cosa. Entonces, fíjense el movimiento. Y esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque es el movimiento del ser al tener y del tener al ser. Si el ser está en las cosas tienen ese ser o tienen ser. Por eso las cosas son, y aparte, las cosas son lo que son en tanto que son. Y otra vez la relación entre el ser como existencia y el ser como cómputo. Lo bello en sí es porque existe, y lo bello es en sí mismo bello. Fijan las dos formas de utilizar el verbo ser. Entonces, Platón dice, la esencia está en las cosas. Si la esencia está en las cosas, entonces, ¿qué querrá decir esto? Pues que las cosas tienen ser. Entonces hay una relación entre el ser y el tener. Fíjense, desde la psicología, por ejemplo, si nosotros vamos a algo muy clásico, Eric Fromm, tener o ser. Mucha gente va a decir, mucha gente define su ser o su cualidad a partir de su tener. Entonces, Eric Fromm diría, hay que buscar más bien la parte existencial, la parte del ser, porque el tener no va a configurar nuestra
identidad como tal. Y fíjese otra vez la palabra identidad. Tener identidad o configurar nuestra identidad por medio de lo que tenemos. Ahí está este movimiento. Pero hay un problema. Si el ser está en las cosas, ¿qué no estábamos diciendo que el ser en relación a la idea era una? Entonces, si el ser está en las cosas, ¿el ser es uno o es múltiple? Otra vez el problema de lo uno y lo múltiple. Otra vez. De nuevo, ¿dónde está? Si el ser está en las cosas, entonces habría variación, o la idea tendría que repartirse o partirse. Imagínense la idea del uno, la idea de lo uno. Si la idea de lo uno está en todos los objetos, este es uno, este es uno, entonces la idea de lo uno se parte, entonces ya no es uno, sino que son dos o tres, o es múltiple, entonces hay una contradicción lógica. ¿Sí? Bueno, podría ser parte de los objetos, pero hay que ser consciente. No es un ser, ¿sí? ¿Consciente a qué te refieres? No bien aquel que conoce otro ser. Que yo conozco, por ejemplo, un grupo. Sí, una por ejemplo. Esto es un ser. Ese es un ser, así es. Pero lo que estoy viendo es no soy un ser, yo también. Sí, claro que eres un ser. Pero el momento de que, no sé, habrá más importancia en el objeto que en el sujeto. ¿Por qué pensarías que habría más importancia en el objeto o en el sujeto? Mira, de entrada esto, y para allá voy. Si el terreno más alto del conocimiento está en la captación misma de la idea, yo no lo puedo captar con mis sentidos. No puedo captarlo con mis sentidos, porque mis sentidos están sometidos a la variación. En ese caso, entonces, fíjense, Platón tiene que formular una mitología hasta cierto punto para contestar esto. Porque Platón entonces asume que existe algo que se llama psique, que es nuestra alma, que está encarnada en este cuerpo. Y fíjense, Platón tendría que decir, tú puedes, fíjense, reconocer la pluma o el lápiz porque tu alma ya estuvo en el mundo de las ideas. Y cuando tú ves esta pluma y la reconoces como tal, es porque tú estás teniendo entonces una experiencia de reconocimiento, y por eso dice aprender a recordar. O sea, Platón diría que todos nosotros ya conocemos todas las cosas, simplemente las hemos olvidado, y como estamos sometidos al cuerpo que es corrupto, él decía, el cuerpo es una cárcel para el alma. Fíjense, esto ya suena como cristianismo, ¿no? Por eso va a encajar muy bien, pero aquí son cosas distintas. Encaja, va a encajar después, pero son cosas distintas. Entonces, para Platón, parte del conocimiento implica, voy a decirlo así, y perdónenme que lo diga así, pero para que se comprenda de una manera más efectiva, implica una iluminación del alma. Sí. ¿Sí? Sí, siempre ha sido así. Entonces sí, tú eres una entidad que ya posee la verdad en el fondo de su entendimiento, y mediante un proceso razonado, fíjate, mediante un proceso mayéutico, que ahí lo mayéutico tiene que ver en su connotación con la palabra parto, hace un alumbramiento. Entonces puedes tú tener noción de ese alumbramiento de vida, ¿sí? Te despiertas al ser, y ahí está parte de la respuesta de la pregunta de Gregorio. Por eso Platón, en el mito de la caverna, por la analogía, bueno, es el mito de la caverna, dice, el filósofo es como aquel que son muy sombras, pero una vez liberado ve la luz. Fíjate, la luz se ilumina, y después va con las personas y les habla de eso, y lo tiran por loco, no le quieren hacer daño. Pero fíjate, todo este movimiento de Platón, la teoría lógica de Platón, le lleva en el ejercicio de pensamiento tener que figurar la existencia de un alma que reside en nosotros, que después de morir transmigra y tiene la experiencia con esa realidad como tal. Por eso Platón entonces, una de sus respuestas va a ser que no es que las ideas estén en las cosas, sino que las ideas, o más bien las cosas, participan de las ideas. Esa es la palabra participación.
Participación. La palabra griega para participación es la palabra metexis, que va a usar. Las cosas participan de las ideas. Se fijan, las ideas ya no están en las cosas, sino que ahora hay un nivel de participación. ¿Quiere decir esto entonces que las cosas tienen un nivel de existencia? ¿A poco no? Si tienen un nivel si tienen una participación, con la esencia tienen una existencia. Por eso Platón, cuando habla de la doxa o habla de la opinión, dice: la opinión es un camino intermedio entre el ser y el no ser. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entre el ser y el no ser. Entonces Platón habla de la participación. Él utiliza un ejemplo. Por ejemplo, la luz. La luz brilla y le pega a varios objetos. ¿Te fijas? Es una analogía que usa Platón para hablar de la participación. ¿Sí? Pero surgen también problemas. Porque si alguien que es bueno comete algún acto injusto, pues entonces está participando de dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo está? Si alguien es bello, pero también tiene cosas feas, entonces participa de la idea de lo bello o de la idea de lo feo. Incluso habría que preguntar: ¿existe la idea de lo feo? ¿Existe la idea del mal? Si la idea del mal existe, entonces tendría que ser perfecta. Y la perfección para Platón está en relación al bien. Entonces, si el mal como idea es perfecto, tendría relación con el bien. Es una contradicción también. Eso ya, yo creo que esto ya les va a aclarar un poco más lo que leyeron, ¿verdad? Como que, ay, está tocando estos puntos. Entonces Platón va a tener después, por aquí la participación todavía está muy en el diálogo, pero después va a utilizar otra cosa. Va a decir: quizá no es la participación, quizá es la semejanza. Es una relación de semejanza. O lo relativo a ciertas cosas. Por ejemplo, la temperatura, la altura de las personas, su complexión. ¿qué tiene la complexión y la altura? No le puedo decir gordo a alguien actualmente porque Por la cuestión del referente. Sí, te voy a decir cuál es la bronca. La bronca es que si siempre estamos comparando en relación a otra cosa, no podríamos encontrar una homogeneidad, porque lo bello estaría en relación a lo que prediquemos de lo feo y va a depender de cada uno. Entonces eso sería caer en un relativismo, cosa que Platón quiere evitar. Y aparte son cositas que no que sean cositas que ni al caso. Si lo decimos cositas que ni al caso, eso sería más aristotélico, porque Aristóteles, fíjense, Aristóteles tiene la categoría de la sustancia, pero también tiene la categoría del accidente. La sustancia es necesaria. Sí. Y me dio mucho gusto que mucha gente utilizó la palabra necesidad, necesario. Lo necesario es algo que tiene que ser. Lo contingente es algo que puede ser o no ser, es algo probable, es algo posible. Entonces, si hablamos nosotros, por ejemplo, de una categoría contingente, estamos hablando de lo accidental. Si un hombre usa el cabello largo, o el cabello corto, lo que sea, pues no deja de ser un hombre. ¿Sí? Si metemos a cuestión, por ejemplo, de teoría de Judith Butler, no estamos hablando de cuestiones lógicas, para no meternos en cuestiones de género. Por ejemplo, si este plumón es azul, o es rojo, o es negro, es un plumón. El que sea azul, el que sea rojo, el que sea lo que sea, es algo accidental. Eso no abona ni le quita la esencia a la sustancia, diría Aristóteles. Entonces, sí, en ese sentido, si tú utilizas la palabra o la expresión ni al caso, estaría más en relación al aspecto contingente de la cosa, o el aspecto accidental. Pero Platón está buscando la esencia necesaria, lo que tiene que ser, lo que es. ¿Sí? Entonces, relación de semejanza. Cuando él habla de la relación de semejanza, está hablando de una relación pues, de similitud. Entonces, las cosas, por ejemplo, una mesa, nosotros la reconocemos como mesa en tanto que se asemeja a la idea de mesa abstracta, ideal, esa forma, ideal, ese modelo. Y fíjense, cuando él utiliza la palabra semejanza, está hablando de representación. Representa, esta mesa tangible representa lo inteligible de la mesa. Y cuando él habla de participación, está hablando de semejanza, está hablando entonces de mímesis. Inhabiliten el micrófono. Salúdenlos y si pueden habilitar el micrófono.
Jóvenes, un saludo a todos, los escuchamos desde acá, les pedimos nomás que apaguen tantito el micrófono, por favor. Escuchamos todo lo que dicen, traducimos. Ahorita lo habilitamos. Entonces, la mesa guarda una similitud con la idea, guarda una semejanza. Entonces, esta mesa es una representación de la esencia. Entonces, es una relación mimética, la mímesis. Mímesis en la etimología significa representación. Y los latinos la hicieron la traducción como imitatio, imitación. Por eso la mímesis es bien importante para la teoría del arte. Ahí está toda la mímesis. Mucho con la representación. ¿Cómo? Por eso batallaba mucho con el tema de representación. ¿Con el concepto dices? Sí, con el concepto, porque a decir el arte contemporáneo, pues, Sí. todos acaban en este tema pronto. Sí. Por eso les digo, porque de las primeras teorías, no sé si es teorías del arte, porque esto es parte general de una metafísica, como estamos viendo, es la mímesis. Entonces, la mesa guarda una relación mimética con la idea, es una representación. Y como les digo, los latinos la tradujeron como imitatio, como imitación, es una imitación. Por eso Platón detesta a los artistas. ¿Por qué? Porque si esta mesa es una imitación de la mesa ideal, cuando el artista pinta una mesa está haciendo una imitación de otra imitación. Entonces es doblemente falso. Ese es el problema, uno de los problemas que Platón va a tener con la mímesis. Es muy interesante el concepto de mímesis. Podríamos tener todo un seminario de esa palabra nomás. Termino con esto, jóvenes. Mesa. La idea de mesa siempre aparece de una manera múltiple. Siempre. Puede aparecer en un dibujo, puede aparecer de manera física, puede aparecer en una, etcétera, ¿no? En diferentes partes como concepto, como definición, eso me quiere decir. Los que están en Facebook yo les puse 3 sillas y 1 se llamaba la obra, que es la silla tangible, es la silla del discurso y es la silla una imagen. El arte contemporáneo trabaja con estas cosas precisamente, es una problematización. Por eso un buen artista contemporáneo es muy profundo con elementos que dice, hasta yo lo puedo hacer, ¿sí? Pero hay de arte contemporáneo bueno, arte contemporáneo malo y chafa. Entonces, el artista sabe qué elementos poner para realmente generar todo un discurso, una problemática muy dura, muy profunda, que no lo va a poder representar de una manera gráfica. Entonces la mesa puede aparecer como dibujo, de manera física, como concepto, de muchas maneras. Puede aparecer de manera múltiple. Fíjense, y ahí les va, y con esto voy a cerrar. Si la mesa, que es una, aparece de manera múltiple, quiere decir que en tanto que aparece como apariencia, aparece como algo aparente. Entonces, esa apariencia es presente en tanto que la veo. Como está presente, está sometida al tiempo, está sometida a la variación. Por eso, lo que yo estoy captando de esto no es sino una simple apariencia. Es algo aparente. Se fijan la palabra apariencia, aparente, como algo no tan real. Y podemos buscarle con esas mismas palabras. Lo que aparece en el presente aparece con una apariencia. En tanto apariencia es algo aparente, por ello puede hacer su aparición. Cuando algo hace su aparición es porque está apareciendo no de una manera como es, sino de una manera ya representativa, ya de una manera mimética. Por eso Platón, cuando habla de los eicones, está hablando de iconos, está hablando de imágenes. Lo que aparece ante nosotros como una imagen. ¿Cuál sería entonces una de las conclusiones? Que este mundo es una simple representación del mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad no está en este mundo, porque este mundo es aparente. Tiene una carga de algo ilusorio. Si nosotros queremos conocer el ser, tenemos que entonces
conocer de qué manera el conocimiento, valga la redundancia, está asignado al ente, está asignado a la realidad, está asignado al ser, que es la epistemia. Por eso, cuando hablamos de eicones, estamos hablando también de eikasía, imaginación. Nosotros podemos imaginar, formular mundos en nuestra cabeza, y simplemente son apariencias. Apariencias, apariencias, apariencias. Para cerrar, algo romántico. ¿Qué es lo que viste en tu esposa? Su esencia. No me importa tu físico porque lo físico es simplemente apariencia. Mis ojos ven más allá. Más allá. Ese más allá en el lenguaje implica que no está en lo visible, sino que está en lo inteligible. Por medio de ese movimiento de lo visible, yo me voy a la abstracción y puedo captar el aspecto ideal. ¿Ok? Cierro con esto. ¿Dudas, preguntas? Muchas. Si leemos rápido el diálogo, lo leemos en 10 minutos. ¿Lo tienen ahí? Vamos a... Fíjense, vamos muy bien, apenas las 12. ¿Ves? Y empezamos como media hora después más o menos. Entonces estamos en ese tiempo de 2 horas. Vamos a abrir el diálogo y vamos a irlo leyendo. Y vamos a hacer lo siguiente. Que alguien sea Sócrates y alguien va a ser Glaucón. ¿Qué les parece? ¿Quién escoge a Sócrates? Sócrates, Glaucón. Glaucón a todo dice que sí a Sócrates. Sí. Casi que sí. Tiene razón. Ah, tengo razón, le dice Sócrates. Tengo razón. Si antes me aceptaste esta otra cosa, ¿cómo que tengo razón? ¿Ya están ahí? Sí, tienes una verdadera información. Así es. ¿En qué página estás? Pues tengo el libro. Ok. Glaucón, ¿quién es Glaucón? ¿Quién es el interlocutor aquí? ¿Ves? Sí. Vamos a leerlo y... del texto de Platón, en Gredos. Ok. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el texto ahí? Veo que tienes, pero versión porrúa. Yo diría que mejor te juntes con alguien y lo leas de la versión que yo les pasé, la versión Gredos. Porrúa, sabemos que Porrúa en traducciones no es muy bueno. Son ediciones pues que son para consumibles. Gredos, que les pasé, es muy bueno. Son traducciones muy buenas. Y aparte tienen historias introductorios muy buenos. Si no encuentran ustedes un libro, pues ya, lo utilicen Porrúa. Pero las ediciones que les iré pasando no serán de Porrúa, precisamente por lo mismo. Entonces, ¿puedes juntarte con alguien que tenga eso? Sí. Dejar si puedo conectarme. Lo tienes. Entonces, ¿pueden leer ustedes dos? Ok. Entonces, sería el primero, ¿no? Un volado. ¿Tú eres qué? Bueno, sería Platón en la boca de Sócrates.
Pero fuerte para escuchar todos. De ningún modo respondí, más bien parecidos a filósofos. Entonces, ¿a quién llamas verdaderamente filósofo? A quienes aman el espectáculo de verdad. Bien, pero ¿qué quieres decir con eso? De ningún modo sería fácil con otro, pero pienso que todos están de acuerdo conmigo en esto. ¿Qué cosa? Que puesto que lo bello es contrario de lo feo, son dos cosas. Claro, Y que puesto que son dos, cada uno es uno. también eso está claro. Y el mismo discurso acerca de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo, de todas las ideas. Cada una en sí misma es una, pero al presentarse como quiere, en comunión con las acciones, Más fuerte, más fuerte. con los cuerpos y unas otras cosas, cada una aparece como un mundo. Cada una aparece como múltiple. ¿Sí? Ahí está la problemática. Okay. ¿Hablas correctamente? En este sentido, precisamente, hago la distinción apartando a aquellos que acabo de mencionar, amantes de espectáculos y de las artes y hombres de acción, de aquellos sobre los cuales versa mi discurso, que son los únicos a quienes cabría denominar correctamente filósofos. ¿Qué quieres decir? Un poco más pausado y más fuerte para seguir. Aquellos que aman las audiciones y los espectáculos se deleitan con sonidos bellos o con colores y figuras bellas, y con todo lo que se fabrica con cosas de esa índole. Pero su pensamiento es incapaz de divisar la naturaleza de lo bello en sí y de deleitarse con eso. Así es, en efecto. En cambio, aquellos son capaces de avanzar hasta lo bello en sí y contemplarlo por sí mismos. ¿No son raros? Aquellos son capaces, ciertamente, de acercarse a la naturaleza de lo bello, a la esencia. Los demás no. ¿Okay? Pues bien, el que cree que hay cosas bellas, pero no cree en la belleza en sí, ni es capaz de seguir al que conoce hacia su conocimiento. ¿Te parece que viene soñando o despierto? Examina. No consiste en soñar en que ya sea mientras se duerme o bien cuando se ha despertado, se toma lo semejante a algo, no por semejante, sino por aquello a lo cual se asemeja. En efecto, yo diría que soñar es algo de esa índole. Veamos ahora el caso contrario. Aquel que estima que hay algo bello en sí y es capaz de mirarlo tanto como las cosas participan de él, sin confundirlo con las cosas que participan de él, ni a él por estas cosas participantes. ¿Te parece que ve despierto o soñando? ¿Despierto como mucho? No denominaremos correctamente al pensamiento de este en cuanto conoce conocimiento, mientras que el otro en cuanto tiene opinión. Completamente de acuerdo. Opinión es doxa, ¿no? Doxa. La opinión está en el dominio de lo aparente, de las apariencias. ¿Sí? Y si aquel del que afirmamos que opina se polariza contra nosotros y acude que no decimos la verdad, ¿no tendremos que apaciguarlo y convencerlo de que se cargue ocultando en que no está sano? Convendrá que así lo hagamos. Vamos pues, examina qué nos de responder. ¿O prefieres que lo interroguemos diciéndole que si sabe algo no le tenemos envidia, sino que Regocijaremos. de ver algo que sabe, de ver que sabe algo? Pero dinos, ¿el conocimiento conoce algo o no conoce nada? Respóndeme en lugar suyo. Responderé que conoce algo. ¿Algo que es o algo que no es? Paréntesis. ¿El conocimiento qué? Dicen. Bueno, acá. Luego, Responderé que conoce algo. el conocimiento conoce algo. El que conoce algo. El que conoce algo. El conocimiento entonces refiere a algo. El conocimiento, valga la pena, conoce algo. Está asignado al ente. ¿Sí? Está asignado al ente. El que conoce algo. O no conoce nada. O no conoce nada. A eso me refería. Bueno, el que conoce algo. Sí. Sí. Pero fíjense, no va a decir todavía que está asignado al ente, pero ya de alguna manera lo está diciendo de otra forma. El que conoce algo, eso algo es un ente. El que conoce. Está asignado a un ser, entonces el conocimiento que está en relación al pensamiento tiene relación con el ser. Otra vez, fijan. Otra vez, el movimiento hasta cierto punto para medir ahí. ¿Sí? Pues, anteriormente cuando estuvimos como tratando de definir la proceso de proceso de reunión, hace como un juego de palabras Vale. donde dice ¿Ya lo pensamos? Sí, donde dice algo de que es capaz de distinguir las cosas que participan de él de las cosas, algo así de las cosas que participan de él. Recuerden que les decía que la identidad implica diferencia, implica distinción. Yo puedo ver lo bello y distingo lo que no es bello.
Por eso yo puedo saber que lo bello es una cosa y lo feo es otra cosa. ¿Sí? ¿Qué? Adelante. Algo que es o algo que no es. ¿Qué es, pues? ¿Cómo se podría conocer lo que no es? Por lo tanto, tenemos seguridad en esto. Desde cualquier punto de vista que observemos, lo que es plenamente conocible. Mientras que de lo que no es conocible en ningún sentido. Con la mayor seguridad. Sea, Lo que no es, vuelvo a leer por favor, lo que no es, lo que es plenamente cognoscible. Mientras que lo que no es cognoscible en ningún no es sentido. conocible en ningún sentido. ¿Por qué? Porque no es. ¿Cómo podemos conocer algo inexistente o algo que no es? El conocimiento entonces no está en relación, en ese sentido, a la nada, pero sí a la diferencia, sí a la alteridad. Fíjense, eso es lo importante. No a la nada, no al no ser, pero sí a la alteridad, sí a la diferencia. Porque de nuevo, si yo identifico algo, estoy identificando el ser de ese algo, o incluso el contorno externo, la figura, lo identifico.